Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este culto. Esta noche es de alabar, de bendecir su nombre, el poder aprender más de nuestro Señor a través de la palabra que nos tiene preparados, y es un tiempo tan hermoso el poder compartir este día con nuestras familias como iglesia, ¿verdad, hermanos? Y antes de empezar con una oración, quiero leerle lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotros, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque podemos ver tu misericordia en nuestras vidas día con día, Señor. Te pedimos, Padre, que seas bendiciendo a cada familia que nos está viendo, Señor. A cada hermano, Señor, que está interactuando con nosotros en este tiempo, Señor. Seas tú, Señor, hablando a sus vidas. Sé tú hablando a sus corazones, Señor. Que sean transformados, Padre, que también, Señor, podamos dar gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, hacia nosotros, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho a nuestra vida, Padre, por las grandes oportunidades que tú nos has dado, Señor, el nuevamente levantarnos, Señor, y poder, estar cerca de ti, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos en este tiempo, Señor. Bendícelos, guárdalos de cualquier mal, de cualquier enfermedad, Señor, y que ellos sean cada vez más en comunión contigo, mi Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú hablando a través de mí, a través de la hermana que trae tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno y maravilloso que eres, mi Dios. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra primera lectura. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 7 al 20. Lucas 22, del 7 al 20. Y dice de la siguiente manera: Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, prepáranos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Sigadle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, hermanos, podemos recordar en este tiempo la última cena que nuestro Señor Jesús tuvo con sus discípulos. El que recordaba el pan y el vino, que era representante del pan de su cuerpo y el vino de su sangre, que iba a ser derramada en la cruz el día de su crucifixión. Y es un gran, si recordamos todo esto, podemos imaginar todo lo que iba a pasar en ese tiempo en que Él iba a ser crucificado. Y damos gracias a nuestro Señor por su gran amor, por la gran oportunidad que nos da
que nos permitió el poder acercarnos nuevamente a nuestro Señor. Pero muy bien, hermanos, ahora es tiempo de poder alabar a nuestro Señor, de poderle cantar con nuestra voz, con nuestras palmas y poderle alabar con nuestras palmas, y vamos a dar paso a las alabanzas. Les pido que ahí en nuestra casa nos pongamos de pie, cantemos gozosos y alegres al nombre de nuestro Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios y conmemorar estos días tan especiales, este día en el que Jesucristo nos trajo salvación, y dice su palabra en Primera de Crónicas 29:11: Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Amén. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca olvidemos esas promesas que Dios nos hace. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo.
Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Confiamos en ti, Señor, eternamente. Confiamos en ti, Jesús, solamente. Confiamos en ti ahora. Confiamos en ti para siempre. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Amén. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Amén. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad.
Señor. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, gloria, Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad.
gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre,
perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Lleno de luz y hermosura, Amén, sí, Señor. infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Amén. Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús, toda plenitud está en ti. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria. Sí, Señor, amén. Todos a ti se Sí, postrarán. Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús, toda plenitud está en ti. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Amén. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús.
Qué gran gozo el poder alabar a nuestro Señor con estas hermosas alabanzas, ¿verdad, hermanos? Con nuestras palmas, con nuestra hermosa voz que Dios nos ha dado. Y siempre alabar y bendecir su nombre, ¿verdad, hermanos? Bien, vamos a tener nuestra segunda lectura y es nuevamente en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, pero ahora vamos a leer del versículo 39 al 44. Lucas 22 del 39 al 44 y ahí vamos a estar leyendo el momento en que Jesús fue a orar al Getsemaní. Lucas 22 del 39 al 44 nos dice de la siguiente manera. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bien, hermanos, si leemos o podemos ver lo que decía esta lectura, yo me pongo a pensar lo que Jesús estaba pasando en esos momentos, lo que Jesús podía sentir o lo que estaba, estaba sintiendo en ese momento en que ya iba a llegar el momento en que iba a ser crucificado. Pero vemos en el versículo 42 que decía, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que si quieres, Señor, no sea crucificado, no sufra, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Ahí podemos ver un gran ejemplo de confianza en nuestro Señor. Él confiaba en el Señor. Él confiaba sin dudar alguna en que Dios iba a estar con él. Y yo me imagino todo lo que él podía pasar y es algo también pues un poco triste, sí es triste el poder recordar lo que él sufrió, el poder recordar lo que él tuvo que pasar por el perdonar a nosotros, nuestros pecados. Y es grande poder pues recordar ese gran amor que él nos tiene, ¿verdad, hermanos? Y para eso quiero dar paso a lo que sigue en el programa y es la predicación. Vamos a prestar mucha atención, hermanos. Quitemos toda distracción que tengamos en nuestra casita. Tengamos nuestros oídos bien atentos, nuestro corazón dispuesto y que sea Dios hablando a través de la hermana a nuestras vidas. Entendamos lo que Dios quiere que nosotros escuchemos o aprendamos en esta palabra. Y voy a dar paso a nuestra hermana Raquel Coutinho, que va a traer la palabra el día de hoy. Hola hermanitos, buenas noches. Pues es un gusto, un placer saludarlos por este medio. Y bueno, agradezco a Dios la oportunidad que me da hoy de poder compartir su palabra. Y como ustedes saben, estamos ya en lo que es Semana Santa. Y bueno, recordando lo que el Señor hizo en esa última semana. Y vamos a estar meditando en lo que dice 1 Corintios 11, del 25 al 26. Algo que todos conocemos, pero quisiera darle lectura. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre, este es el tiempo de tu palabra, Señor. Y ella nos dice que ¿quién conoce, Señor, tu corazón, tus pensamientos, sino tu mismo Espíritu, Señor? Es que quien te conoce, quien puede hoy revelarnos, Señor,
De tal forma que ruego, Señor, que sea tu Espíritu en medio nuestro, en mí, en mis hermanos, Señor, que escuchan. Sé tú, Señor, obrando en medio de nosotros, sé tú trayendo revelación, sé tú haciendo tu obra de poder y de misericordia en este tiempo en nosotros. Por favor, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, como ustedes pudieron ver, esta lectura se encuentra en la primera carta a los Corintios. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, como decimos una carta, hermanitos, se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, quisiera recordarles que era solo un escrito a una iglesia y después pues se fue capitulando, ¿verdad? Siendo por capítulos y por versículos, de forma que pudiéramos irla meditando y leyendo cada uno de nosotros y poderle ir poniendo atención en los puntos que va tratando. Y bueno, una carta siempre tiene un propósito. Cuando nosotros escribimos una carta, a veces queremos pues decir cómo estamos, ¿verdad? Que la gente sepa cómo nos encontramos, enviamos saludos, hablamos de una situación determinada. Y bueno, así también por supuesto que cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas, todas ellas llevan un propósito. Y la carta a los Corintios, hermanos, tiene un propósito claro, ¿verdad? Que el Señor a través de este varón quiere hablarnos, que nosotros, usted y yo, entendamos, conozcamos cuál es el deseo del Señor cuando usted y yo hoy pertenecemos a su iglesia, hoy somos un solo cuerpo en el Señor. Y Él hoy viene a hablarnos. Esta carta, la palabra de Dios siempre es pertinente a nuestra vida, siempre es oportuna. Y bueno, es necesario que hoy pues meditemos en estos versos. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que es la cena del Señor. También la conocemos como la comunión, ¿verdad? Algo que tiene un propósito. Todo lo que el Señor deja, todo tiene un propósito. Y hoy vamos a ver cuál es el propósito real de la comunión. Y bueno, lo primero que tendríamos que hablar es que la comunión habla de una transición. Antes se celebraba la Pascua, que era la celebración de la salida de los judíos del pueblo egipcio, ¿verdad? Y esta culminó con la muerte de los primogénitos. Y los judíos, el pueblo de Israel, fueron libertados por medio del sacrificio de un cordero, el cordero pascual. De eso vamos a estar meditando. Bueno, empezando a meditar la carta a los Corintios, quisiera irles leyendo algunos versículos de esta carta. Y bueno, para empezar, después del saludo del apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, el saludo dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, vemos aquí al apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia en Corinto, dice a los santificados, a los llamados a ser santos. Y luego nos iríamos al verso 9, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. En este versículo 1 nos habla de quién es la iglesia, cómo el Señor nos ha llamado, y dice que Él a los santificados, a los que son llamados a ser santos, aquellos a los que el Señor en su misericordia nos llama hoy a tener comunión con su Hijo. Y en este capítulo 1 también habla acerca de que el Señor ya ha dado sabiduría, ha dado palabra, dice, ha dado ciencia, que el testimonio del Señor es poderoso en esta iglesia. Sabemos y hemos leído Corintios. Primera Corintios habla acerca de los dones, ¿verdad? Como esta iglesia, el Espíritu de Dios se movía con ellos en los dones. Y bueno, después de esto, de la introducción, empieza y dice: está dividido Cristo, y esto es algo que nosotros seguramente ya hemos leído, acerca de que había una división en esta iglesia. Y dice aquí el apóstol Pablo, unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros, empieza a decir el apóstol Pablo, dice: quiero decir que cada uno de vosotros, dice,
Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Un énfasis que tiene de manera predominante esta carta en lo particular es la división que había en esta iglesia. Y Pablo empieza hablando de este tema y dice, ¿está acaso dividido Cristo? Dice el verso 30 de este mismo capítulo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Habla acerca de la obra de poder que el Señor vino a hacer en nosotros y que no es posible que en la iglesia, aquellos que el Señor nos ha llamado, haya división. Habla acerca de que el Señor vino a hacernos sabios, dice que el Señor va obrando en nuestras vidas. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, una de las características que el Señor marca y marca muy constantemente en su palabra es el amor. Una característica que debe de ser en la iglesia y esto debe de ser visible. Y bueno, aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, precisamente habla cómo es el amor. Las características que operan en el amor, ¿verdad? Y bueno, el apóstol Pablo en esta carta dice, el Señor ya los redimió. El Señor dice, les da sabiduría, los santifica, los ha comprado con su sangre. Vamos a ver que Él hace mucho énfasis en esto. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? ¿Cómo nosotros el Señor ha dado su vida por nosotros? Y cómo es necesario que nosotros pasemos más allá de las palabras. Pasemos hoy a mostrar con nuestra vida lo que es el poder del Señor obrando, operando en nuestros corazones, siendo tan diferentes, siendo débiles, pero que el amor de Dios sea el fruto que permanece en su iglesia. Es una característica de la cual el apóstol Pablo nos habla a través de esta carta. Y bueno, vemos esta característica debe de estar en la iglesia, porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, ahora le pertenecemos a Él. Esta característica debe de estar en todo aquel que ha nacido de nuevo, en aquel que ha aceptado, ¿verdad?, la misericordia, que ha reconocido sus pecados y ha recibido el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Corintios, ahora en capítulo 2, verso 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A veces ocupamos este texto, hermanos, para cosas que nosotros queremos y anhelamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, cuando habla acerca de este texto que está aquí en 1 Corintios capítulo 2, 9 y en Isaías, se está refiriendo a la obra del Señor Jesús, que debe de ser algo permanente, algo interno en nosotros, que el Señor viene a obrar y a transformar la vida del ser humano. La obra del Señor viene a transformarnos y hoy poder, como dice su palabra, Él es el camino, Él es la puerta. Él nos ha dado la libertad del perdón, pero también la libertad del pecado, hermanos. Dice, cosas que ojo no vio, cuando el hombre se hubiera pensado, ¿verdad?, que el Señor se iba a encarnar, que el Dios Santo Todopoderoso al cual invocaban, ese Dios se iba a encarnar, iba a venir a dar su vida por ellos. No había subido en el corazón del hombre, ni imaginarlo, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, Él tuvo el plan desde el principio, hermanos, desde el Génesis vemos este plan de salvación para nosotros. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en el corazón del hombre, son las que Dios preparó de antemano para nosotros. Bendito sea el Señor. También dice el 3:1, de manera que yo, hermanos, ya hablando acerca de la obra del Señor, de lo que el Señor ha hecho, pero también reconociendo la condición en la cual la iglesia se encontraba en ese momento, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí en el 3 vuelve a decir, no les puedo hablar todavía como a espirituales, sino como a carnales, dice, porque habiendo división entre ustedes, habiendo problemas, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice, el que es algo, el que lo es todo, es Dios que es el que da el crecimiento. El apóstol Pablo nos anima a ir más allá de nuestra vista. Que nosotros pongamos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Aquel que nos ha dejado su palabra para instruirnos, para meditar en ella, para ser transformados a través de ella, para ser fortalecidos a través de ella, para ser guiados. El Señor nos ha dejado su palabra. A través de la meditación de la palabra del Señor, usted y yo vamos siendo transformados, dice ella, de gloria en gloria, porque el Señor va obrando una obra de misericordia y de poder en nosotros. El apóstol Pablo habla que es necesario que nosotros maduremos, que no seamos los mismos, le dice aquí a la iglesia en Corinto. También dice aquí, así que ni el que riega es algo, ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gracias damos a Dios por el cuidado, la misericordia y la gran paciencia que tiene con nosotros. Entonces, como vemos, hermanitos, el énfasis, lo que Él va haciendo, puntualizando una y otra vez, es la división. La división que había en esta iglesia y lo necesario que era que fuesen un solo cuerpo en Cristo. Bueno, y vemos a través de la palabra de Dios, aquí como el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia acerca de lo necesario que es crecer en el conocimiento, ser transformados en el interior, ¿verdad? Todos nosotros estamos en un proceso que no se debe detener hasta que el Señor venga. ¿Cómo lograr, hermanos, la unidad? ¿Cómo tener la misma visión, objetivo, deseo, anhelo en nuestro corazón? ¿Verdad? Podemos tener diferentes ideas, formas, pero sí tenemos que tener un mismo propósito. Y la única forma en que nosotros, hermanos, podemos hoy avanzar es, dice 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dice Pablo, es necesario que nosotros nos limpiemos. Esto es lo que la palabra de Dios también muy constantemente nos habla a renovarnos, ¿verdad? Dice que se renueven nuestros pensamientos, que podamos nosotros comprobar cuál es la voluntad de Dios. Dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con tantas cosas. Que nosotros vengamos a la palabra de Dios como niños, nos dice Pedro, ¿verdad? Dice que desean la leche espiritual no adulterada. La forma en que usted y yo vamos a ser transformados, hermanos, es a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu, trayendo revelación a nosotros, exponiéndonos a ella, no solo para hablarla a otros, sino para nosotros, ¿verdad? Y que esa palabra nos vaya limpiando, que como dice la palabra del Señor, ya dice, celebremos la Pascua, no con la vieja levadura, no como antes, hermanitos, no en las mismas cosas, no, sino siendo renovados, que esa obra que el Señor Jesús hizo en la cruz está siendo realmente vivida, aprovechada por nosotros, que nosotros podamos ser el reflejo de la gloria de Dios en este tiempo. Dice también el capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vemos nuevamente aquí, ya estamos en el capítulo 6, y Pablo sigue hablando acerca de los problemas que había de separación, de división. Dice Pablo, esto es una falta. La palabra de Dios también nos dice en repetidas ocasiones que usted y yo somos un cuerpo, ¿verdad?
Es necesario que nosotros procuremos, aún en este tiempo, hermanos, unirnos más, ¿verdad? En la oración, en estos tiempos que están a través de estos medios, es necesario que nos esforcemos. Es necesario que le pidamos al Señor la sabiduría para poder aprovecharlos. Que podamos también aún enseñar a nuestra familia, ¿verdad?, a respetar estos tiempos, desde el más pequeño hasta el mayor, de tal forma que podamos aprovechar la palabra del Señor. Pablo sigue insistiendo acerca de la necesidad de mostrar el amor. Dice, ¿por qué no más bien sufres tú el agravio? Nosotros podemos hablar de que muchos nos han ofendido, ¿verdad? O nos hemos sentido ofendidos por otros, ¿verdad? Pero tal vez también muchos pudiesen decir que se han sentido defraudados por nosotros. Pidamos al Señor su misericordia, su ayuda, que nos revele qué es lo que hay en nuestro corazón. En estos tiempos, cuando hablamos de reunirnos en el templo, en la iglesia, muchos hablamos y decimos, es que la iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros, donde estemos nosotros está la iglesia, y es verdad, en parte, ¿verdad? Porque el Señor también habla de ese edificio, de lo importante que es el lugar que está dedicado para el Señor. Pero hablando de eso, de que en todo lugar somos nosotros la iglesia, también hablaríamos de división aún en el hogar, entre el varón y la mujer. ¿Qué tan unidos? ¿Qué tanta unión hay entre el varón y la mujer? De tal forma que si hoy le preguntaran a mi esposo, porque yo puedo hablar bonito, ¿verdad? Pero si le preguntaran a él, ¿qué tanta unión hay con la hermana? Y que él pudiera decir, no, pues es muy complicado, porque seguramente lo es, porque somos personas carnales, ¿verdad? Que todavía tenemos tantas cosas en nosotros que es necesario no dejar de trabajar en el carácter, en los temperamentos, aún en nuestra forma de pensar, someterla hoy a la palabra, hacer lo que el Señor nos llama como varón, como mujer, cada uno tomar nuestro lugar. ¿Qué tanto pueden nuestros hijos hablar de que somos sus amigos, que les escuchamos, que les amamos? Porque a veces hablamos de la unidad y nomás nos hablaríamos de la iglesia. Pero realmente la unidad empieza en casa, hermanos. Es necesario que usted en su hogar también haya unidad. Busque la unidad, busque que el Señor sea el vínculo de amor perfecto entre el esposo y la mujer, entre el hijo y el padre, ¿verdad? Entre el varón y la mujer, que sea el Señor obrando. Dice la palabra de Dios que los injustos, aquí también en Corintios, dice, no heredarán, dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Es necesario que nosotros seamos transformados, y habla acerca de cosas como fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, homosexuales, dice, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, dice, no heredarán el reino de Dios. Y dice en esta porción, en el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Pablo, hermanos, esto eran, ya no son. Hoy son gente que ha sido lavada, que ha sido santificada, que ha sido justificada por el Señor. Habla que no es posible que sigamos en las mismas cosas. Nuevamente Pablo habla acerca de lo necesario que es la santificación, de lo necesario que es que usted y yo seamos conscientes de que ese sacrificio fue real, y es real hoy la oportunidad que tenemos de estar siendo transformados por nuestro Dios. Sea el Señor ayudándonos a usted y a mí, que lo necesitamos. Aquí en Corintios también es donde en el capítulo 6, el verso... Y bueno, hermanos, así entramos al capítulo 7. Y el capítulo 7, el encabezado, el subtítulo que tiene ahí dice, problemas en el matrimonio. Si vemos al capítulo 8, habla lo sacrificado a los ídolos. Vemos el capítulo 9 y habla acerca de Pablo, su apostolado.
Y bueno, capítulos 7 y 8 habla acerca de la división, que puede haber también problemas en el matrimonio. Dice el Señor, dice Pablo, escribió en esta carta, y el Señor hablándonos a nosotros en este tiempo, que ni el hombre abandone a la mujer, ni la mujer al varón. Habla acerca de que debe de haber una unidad, ¿verdad? Que el Señor sea ayudándonos a nosotros permanecer juntos, unidos. No solo vivir en una misma casa, no solo tener una misma cama, sino que realmente en nosotros haya unidad, que seamos como uno solo. Cuando habla acerca de los sacrificados a los ídolos, habla acerca de que hay gente más fuerte y más débil, ¿verdad? Dice que el que se cree fuerte, pues cuide al débil, que lo que haga también lo haga con temor delante del Señor, de no hacer que otro caiga. Pablo, hablando de su apostolado, habla acerca de cómo él predicaba el evangelio, cómo esto era algo que el Señor había puesto en su corazón y en su vida. Pero también habla algo acerca de su vida. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipes. Habla acerca de cómo él se hacía, dice, a la gente, al pobre como pobre, al rico como rico, y ya habla cómo él tenía comunión con ellos, ¿verdad? Y habla acerca de lo necesario que es que tengamos cuidado de correr la carrera con todo, abandonando las cosas que tenemos que dejar para poder alcanzar el premio. De eso nos habla el capítulo 9. Entrando ya al capítulo 10, aquí sí voy a empezar a leer ya unos versículos más, hermanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso fue capítulo 10 del 1 al 5. Luego versos 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vimos en los primeros 5 versículos cómo nuevamente el apóstol Pablo habla acerca del pueblo de Israel. Dice, todos estuvieron bajo la misma nube. Todos cruzaron el mar. Dice que todos comieron el mismo pan y bebieron la misma agua espiritual. Y esta, dice, era Cristo. Pero de los demás, pero de ellos, dice que el Señor no se agradó de la mayoría. Solo hubieron 2 varones que cruzaron, ¿verdad? Que poseyeron la tierra. De tal forma que no es solo beber, que no es solo comer, que no es solo participar de lo mismo, sino el apóstol Pablo habla acerca de examinarnos, de estar viendo. Dice, mira, ¿tú piensas que estar firme? Mira, que no caigas, ten cuidado. Y habla acerca de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios está con nosotros. Podrá haber problemas, podrá haber situaciones difíciles en este tiempo, pero dice que el Señor no nos ha dejado solos, Él está con nosotros. Dice también el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice Pablo que no podemos estar, que nosotros nos decidamos. Y como dice Apocalipsis, si eres frío, o caliente o frío, pero no que no estemos en medio, que nos decidamos. Que si nosotros nos decimos cristianos, que si nosotros creemos lo que hoy se está celebrando, que el Señor se encarnó, murió y resucitó, ¿verdad? Con poder, esa obra está operando hoy en todo nuestro. Pues hermanos, llegamos al capítulo 11. Y dice Pablo, capítulo 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Habla acerca de la necesidad de ser, ¿verdad?
también nosotros, gente que esté siendo de ejemplo para otros. Él se pone de ejemplo y dice, así como yo de Cristo, así ustedes pueden imitarme. Y sería hoy lo que también nosotros tendríamos que decir, ¿verdad? Y no solo decir, sino permitir que la obra del Señor sea tan anhelada por otros que ven nuestra vida, nuestro hogar, la forma en que el Señor opera hoy en nosotros en estas circunstancias, que ellos anhelen tener lo que nosotros tenemos. Y bueno, dice también aquí en el capítulo 11, verso 18, habla acerca de también, ellos por supuesto celebraban la cena del Señor. Hablábamos de que ya había una transición de lo que era la Pascua hoy a lo que es la cena, la comunión con el Señor. Y ellos la celebraban, tenían esta costumbre. Y dice Pablo, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Algo que ellos estaban haciendo, pero dice Pablo, eso no es la cena del Señor. No han entendido lo que es. Y así entramos a los versos 23 y 26 que le dimos lectura, donde dice Pablo, porque lo que yo recibí del Señor es lo mismo que yo les he enseñado. Dice esto que el Señor me ha hecho conocer, me ha hecho entender. Esto es lo que yo estoy enseñándoles a ustedes. Que la noche dicen que el Señor fue entregado, y aquí habla acerca de este suceso, ¿verdad? Cómo el Señor fue traicionado. Y hoy hablaríamos, cuando participamos de la cena, muchas veces nos sentimos nosotros dignos de participar y vemos a otros como indignos de participar. Pero dice Pablo que en esa noche el Señor fue entregado. ¿Por quiénes? Por aquellos con los que estaba celebrando, uno en especial, Judas, ¿verdad? Que estaba celebrando él esa noche, la celebración de la cena con ellos. Uno de ellos le traicionó. Y si hoy el Señor hablara acerca de cómo hemos sido nosotros, cómo Él en su misericordia nos ha rescatado y nos ha perdonado, porque ciertamente también nosotros podemos decir, ¿verdad? Nosotros también le entregamos, le hemos ofendido al Señor. Y muchas veces en este caminar seguimos fallando, ¿verdad? Pero por eso hoy tenemos la oportunidad de recurrir, de permanecer, como dice Juan, que permanezcamos en el Señor, porque separados de Él no lo vamos a lograr, no vamos a poder permanecer en su voluntad, en su camino, en su palabra. Es arraigados en el Señor que nosotros podemos dar fruto. Y dice aquí el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, dice Pablo. Esto fue lo que el Señor hizo esa noche. Él dice que esa noche en que fue entregado, Él participó de la comunión con sus discípulos. Dice que se paró y Él partió y Él dio el pan, no se lo quitaron. Él mismo se ofreció. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Él vino y voluntariamente se ofreció por usted. Nosotros comemos un alimento, hermanos, este alimento se vuelve parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Este alimento se vuelve parte de nosotros. Cuando nosotros hablamos de el Señor Jesús nos habla y nos dice, tomen, coman, habla acerca de que nosotros creamos, que nosotros lo hagamos parte, que permitamos la obra de Dios en nosotros, que Él sea circulando en todo nuestro ser. Dice que Él es poderoso para guardar nuestro depósito sin caída. Todo nuestro ser, nuestro alma y nuestro cuerpo pueden ser guardados por el Señor. Dice, esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Ustedes saben, lo vemos en la palabra, como Él decía, van a hacer un altar. Y pasaron el Mar Rojo y dijo Él, hagan aquí un altar. Pasaron el Jordán y digo, aquí levanten un altar. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué representa esto? Ustedes le van a decir
El Señor nos permitió pasar en seco, el Señor nos libró de nuestros enemigos. El celebrar la cena del Señor es una oportunidad de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Pero no es algo que solo simboliza, ¿verdad? Sino debe de ser una realidad en nosotros. Debe de ser algo visible en nosotros, hermanos. Dice Pablo, no es comer lo que ustedes han hecho, no es comer la cena, si lo hacemos cada uno a nuestra forma, como nosotros queremos, ¿no? Teniendo problemas el varón con la mujer y llegando como si nada. Y seguimos diciéndonos cristianos, antes de buscar la reconciliación, antes de buscar que el Señor esté obrando, dice que nosotros somos embajadores del Señor, que nosotros venimos a proclamar la amistad de Dios con el hombre. Pero ¿cómo vamos a hablar de algo que nosotros no estamos viviendo? Es necesario, hermanos, que nuestra familia esté siendo fortalecida, unida en el Señor, que la iglesia esté siendo fortalecida, guardada por el Señor. Y esto es a través de nosotros. Dice también aquí la palabra de Dios. Dice, tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Al celebrar la cena, hermanitos, es una oportunidad de arrepentimiento. A veces nosotros decimos, ¿quién puede hacerlo? La cena era una oportunidad de proclamar el Evangelio. No era un momento de apartar a unos y a otros, era un momento de hablar de la obra de poder, de salvación, de amor que el Señor había hecho. Y dice el apóstol Pablo, y lo primero que tienes que hacer es reconocer que el Señor lo hizo por ti, ¿verdad? Y poder acercarme con libertad. Y si en nosotros hay debilidades, hay cosas que arreglar, dice el Señor, ven y estemos a cuentas. Ven y acércate. Yo vine y di mi vida por ti para traer perdón, pero para traer también transformación. Dice la palabra de Dios, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice que toma la copa y hoy hay un nuevo pacto del Señor para con su iglesia, para con aquellos que decimos que nosotros creemos en esta obra de salvación. Dice en Jeremías 31, dice que el Señor en este tiempo, dice que Él pondría sus leyes, su palabra en nuestro corazón. Él sería parte de nosotros, Él viviría en nosotros. Seríamos nosotros templo del Altísimo. Cosas que nosotros no nos hemos imaginado, el Señor puede obrar en nuestra vida, puede transformarnos y llevarnos a amar a más, que no nos conformemos con la vida que nosotros estamos. Dice la palabra del Señor, hablando acerca de la copa, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el propósito de la comunión, ¿verdad? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que usted y yo seamos gente que cada día, ¿verdad? Cada día nosotros estamos en esa comunión íntima con el Señor, siendo templo, siendo habitación del Todopoderoso, que el Señor esté hablando a nuestra vida cada día. Dice que nosotros tenemos que estar anunciando la muerte del Señor. Y en 1 Corintios 15 dice, 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dice Pablo, la muerte del Señor estás anunciando. Y más adelantito dice, ten cuidado, porque muchos no conocen de Dios, y lo digo para vergüenza. Ten cuidado cómo te conduces. No es solo como nos hablaban del pueblo de Israel, todos comer un mismo pan, ¿verdad? Celebrar la comunión, ¿no? Cuando el pastor nos diga que es el momento. No es solo beber la misma copa, comer el mismo pan,
sino que realmente seamos entendidos de lo que eso representa. Que el Señor Jesús vino, se dio por nosotros, se encarnó, vino a darnos ejemplo, vino a llamarnos, vino a mostrarnos su amor, vino a dar su vida por amor a nosotros. De tal forma que hoy nosotros podemos acercarnos a la mesa, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de ser perdonados o ser perfeccionados cada que nos acercamos al Señor. Dice aquí en Corintios, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Son tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar meditando, examinándonos. Y cuando nosotros nos examinamos a la luz de lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros reconocemos que siempre somos deudores, ¿verdad? Faltos, tan necesitados que esa obra sea operando continuamente en nosotros. El Señor nos dejó este mandato de que nosotros tomemos la cena, pero que también esto es con el propósito de que nos estemos examinando, que estemos meditando en lo que Él hizo y que permitamos que la obra sea algo interno, algo que Él ha hecho en nosotros. Y hermanos, el Señor es bueno. Tiempos de estar recordando la muerte del Señor, pero tiempos de celebrar, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor nos habla a través de su siervo, el propósito por el cual nosotros tenemos que celebrar la cena, o debemos celebrar o celebramos la cena. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Uno es siempre recordando lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Y por todos. Así pues, haced todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, hermanos, debe de haber, dice, proclamación del Evangelio. Estamos anunciando que estamos esperando esa promesa del Señor que nosotros hemos creído y permanecemos en fe. No es solo comer un pan, beber una copa como con el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que hoy nosotros podamos entender, dice que ellos no entraron a la tierra prometida, la mayoría. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de meditar qué es lo que celebramos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que representa. Lo que el Señor vino a hacer, que nuestro Dios, el Santo Todopoderoso, se encarnó, vino a dar su vida para perdón de nuestros pecados, pero también para transformar lo que nosotros somos. ¿Qué tanto se puede decir que nosotros estamos proclamando el Evangelio? Dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Qué tanto nosotros proclamamos el Evangelio? No solo con palabras, no solo con hacer algo. ¿Qué tanto mis hijos conocen a Dios por medio de mi persona? ¿Verdad? Más allá de lo que yo puedo decirles, ¿qué tanto es manifiesto en mí, en mi carácter, en lo que yo soy, hermanos? Es necesario que nosotros nos examinemos. Dice Pablo, si nos examináramos no seríamos juzgados, condenados. Tenemos hoy la oportunidad de participar de la mesa del Señor, pero es un momento de meditación. Es un momento en el cual nosotros reconocemos que Él murió por cada uno de nosotros. La Pascua, hermanos, se celebraba por familias. Cada uno dice que de acuerdo al número de familias, mataban un corderito, ¿verdad? El cordero pascual. A partir de la cena del Señor, los discípulos, por supuesto que cada uno tenía su familia, pero ahí ya se celebró de forma diferente. Eran aquellos que habían creído, aquellos que habían sido, como dice Pablo, llamados, santificados, que hoy están siendo lavados, perfeccionados, aquellos que son redimidos, son los llamados, son los que estamos, ¿verdad?, dispuestos y debemos estar dispuestos a participar de la mesa del Señor. Pero no solo nosotros, estar proclamando el Evangelio, invitar a los que no lo están haciendo a hacerlo. Tenemos una gran bendición hoy en el Señor de poder participar de la mesa, hermanos. Quiera el Señor en su misericordia que usted y yo seamos agradecidos. Doy gracias a Dios, hermanos, porque Él nos permite meditar en su palabra y en estos tiempos
pues hay una oportunidad de compartir, de hablar, ¿verdad? Lo que representa y lo que es, lo que el Señor vino a hacer. Que nuestra boca no calle, hermanos, que proclamemos lo que el Señor ha hecho, pero que también lo vivamos, ¿verdad? Que nosotros podamos ser la luz, la sal, ¿verdad? Que podamos ser la gente que está intercediendo, la gente que está hablando por misericordia de Dios, la gente que está viviendo también, y que hoy por misericordia de Dios puede ser usada, porque hoy somos templo del Espíritu de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por ese amor, Señor, por amarnos de tal forma, Señor. Padre, si alguien nos conoce, eres tú. Gracias por esa misericordia. Gracias por ser movido, Señor, en tu amor y compasión por nosotros. Por haber descendido y tomarnos, por llamarnos hoy, Señor, por santificarnos, por estar obrando, Señor, en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Somos gente débil y necesitada de ti. Rogamos, sí, que tu Espíritu, Señor, more en nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos santifique, nos perfeccione, nos haga apto para todas buenas obras, esas que tú preparaste, Señor, para que andemos en ellas. Padre, ayúdanos como iglesia, unifícanos. Señor, una misma visión, un mismo sentir, Padre. Por favor, que el amor tuyo, Señor, sea el vínculo perfecto hoy en nosotros. Rogamos tu bendición, Señor, por tu siervo, por su familia y por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Que Dios sea bendiciendo a nuestra hermana Raquel. Gracias a Dios por su vida y esperemos, hermanos, que esta palabra haya caído en tierra fértil, hermanos, y que recordemos el gran amor que Dios tiene a nosotros. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido poder estar aquí, el poder aprender más de Él, el poder alabar su nombre. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado poder estar aquí, el poder dirigir. Es un privilegio, es de gran bendición poder estar aquí este tiempo con ustedes como iglesia. Sabemos que estamos recordando una semana en la que estamos viendo lo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, no nos perdamos las siguientes transmisiones, que es el día viernes, que es el día domingo, que es el domingo de resurrección también, el que nos vamos a alegrar en ese momento en que Jesús resucitó. Y el día viernes vamos a estar viendo lo que Jesús estuvo o las palabras que Jesús dio en esa cruz. Bien, hermanos, vamos a terminar este tiempo. Que Dios los siga bendiciendo mucho, que Dios sea con ustedes en todo este momento y vamos a terminar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido poder tener, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en este tiempo y a lo largo de nuestra vida, Señor. Te pido, Padre, que seas tú con mis hermanos, Señor, que seas tú apartando todo mal, toda enfermedad, toda angustia, toda necesidad, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces lo que están pasando cada uno de ellos, Señor, sea lo que sea, Señor, económico, enfermedad, ansiedad, estrés, Señor, en muchas cosas, Padre. Te pido que tú seas con ellos, Señor, hablando a sus vidas, dando esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. También, Señor, si algún hermano, Señor, está, pues, que ya siente que ya no puede más, Señor, que les des las fuerzas, Señor, que multipliques las fuerzas para cada hermano que las necesite, Señor. Pero también, Señor, quiero pedirte, Padre, por los pequeños de nuestra iglesia, Señor, que también seas tú con ellos, Padre, bendiciendo sus vidas, sus estudios, Señor. Que nosotros también, Señor, podamos hablarle de este tiempo, Padre, que estamos viviendo de Semana Santa, Señor, a nuestros pequeños. El también poderles enseñar, Señor, lo que Dios, de lo que tú, Señor, has hecho, Señor. Lo que nuestro Señor Jesucristo, Señor, tuvo que pasar, Señor, por amor y por perdón de nuestros pecados, Señor.
Te pedimos, Señor, que también nosotros podamos instruir a nuestros pequeños, Señor, y que ellos también puedan entender y comprender lo que tú has hecho y tu amor tan grande que tienes, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has dado a nuestras vidas, Señor, porque tú no nos has dejado, Señor, porque tú nos tomas de tu mano, Señor, nos abrazas, Señor, nos cubres, Padre. Y gracias porque podemos ver, podemos reconocer, Señor, que tú eres santo, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Pudimos ver, Señor, el tiempo que tú estuviste en esta tierra, Señor, grandes milagros, Señor, grandes acciones de amor, Padre, para cada uno de los que se acercaron a ti, Señor. Pero también, Señor, pudimos ver gente muy mala, Señor, que no creía en ti, Señor, que solamente te dañaba, Padre. Te pido, Señor, que tú seas con cada una de las personas que aún no te conocen, Señor, que no temen de ti, Padre, que tú seas hablando a sus vidas, Señor. Sabemos que tú nos amas, Señor, y también tú amas a esas personas, Señor. Te pido que tú seas con ellas, Señor. Queremos, Señor, que nosotros también podamos llevar esa palabra, Señor, de aliento, de confianza, de fe en ti, Señor, para muchas personas, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver grandes milagros hasta el momento de hoy, Señor. Aún, Señor, tú sigues haciendo milagros en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú nos has cuidado. Aún a veces que hemos cometido errores, Señor, tú nos das una nueva oportunidad, Señor, para acercarnos a ti. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tu misericordia, Señor, está en nosotros, Padre. Por misericordia, Señor, estamos aquí, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Te ponemos este tiempo en tus manos, te ponemos a cada hermano, a sus familias, Señor, sus necesidades, a nuestros pastores, Señor, a nuestro pastor Rafael Coutinho, a su esposa, la hermana Nora, Señor, a sus hijos, Señor, a toda su familia, Señor, a cada líder de esta iglesia, Señor, también a cada ministerio, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has obrado grandemente en nuestra iglesia la hermosa, Señor, porque tú has puesto también tu vista, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, como iglesia, Padre. Te pedimos que tú seas con nosotros, con cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia, Padre. Y que cuando llegue el momento, Señor, de podernos reunir en tu casa, Señor, vayamos gozosos, alegres, confiados, Señor, en que tú estás ahí, Señor. Pero aún a pesar que no estamos ahorita, Señor, congregándonos, Padre, no hemos dejado, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Has hablado a grandes personas, Señor, aún en estos momentos, Señor, tú has hablado a más personas, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que la alabanza, que el tiempo de comunión contigo, Señor, sea en el lugar que sea, Señor, en nuestra casa, en la iglesia, en la situación que sea, en el lugar que sea, Señor. Siempre, Señor, alabemos tu nombre, Padre. Dice tu palabra que aunque estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Y yo sé que estás en cada casa de cada familia de nuestra iglesia. Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Padre, bendiciendo sus vidas, Señor, hablando a sus vidas, protegiendo a su familia, Señor, protegiendo de sus trabajos, Padre. Gracias, mi Señor. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por este tiempo. Dios les bendiga mucho. Les queremos mucho. El día de mañana también vamos a tener nuestra transmisión. Por favor, estemos atentos. Y recordemos siempre tener nuestra comunión con nuestro Señor en nuestra oración, en nuestra lectura. También, hermanos, sigamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, que es muy importante seguir también dando gracias a nuestro Señor de esa forma, de lo que Él nos ha bendecido, porque Él ha sido muy bueno con nosotros y nosotros podemos también regresar un poco de lo que Dios ha hecho con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bien, hermanos, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, Dios les bendiga mucho, les amamos, Iglesia La Hermosa, y esperamos vernos muy pronto.
Ven